El símbolo de la capital polaca es una sirena y su canto del Báltico fue escuchado por un aragonés, Guillermo. Hace ya 3 años que este zaragozano, su mujer y sus 2 perros iniciaron una vida en la ciudad de Varsovia. Hola, Guillermo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Estás ojo a visor? Sí, estoy aquí echando un vistazo a la ciudad. Has elegido un sitio, sí, además de alto, fresco. Sí, hace mucho frío, pero desde aquí os puedo enseñar todo lo que vale la pena ver de Varsovia. Y ahora mismo estamos en torno a 114-115 metros de altura. Aquí tenéis, por ejemplo, esa zona de allí, todos los tejados rojos es lo que llaman Old Town, la ciudad vieja. Tenemos el río Vístula, ahí al fondo, con el Estadio Nacional de Fútbol. Aquí tenemos ya la zona más moderna. Toda la zona que, digamos, ha sido construida en los últimos 10-15 años. Podéis ver un contraste bastante interesante entre lo que es la zona de los años 60 y la zona del nuevo milenio. Pero además es que está perfectamente dividido, ¿no? Sí, de esta calle para allá todo es nuevo, como quien dice. Supongo que este contraste también entre lo antiguo y lo nuevo es por el crecimiento de la ciudad. Sí, como puedes ver, muchos de los edificios son completamente nuevos y hay un montón de obras ahora mismo en curso, porque la verdad es que Varsovia está creciendo mucho y muy rápido. Este edificio, por ejemplo, está justo enfrente de mi oficina y cada día miramos a ver cuántas plantas hay y creo que construyen a ritmo de 2 pisos por semana. ¿En serio? Sí, es muy, muy rápido. ¿Este edificio cuál es exactamente? Estamos en el Palacio de Cultura y Ciencia. Es un edificio que se construyó entre los 50, durante la época de la ocupación soviética. Es un edificio multidisciplinar. Tienes museos, tienes cine, tienes teatro. Es un edificio bastante controvertido. Hay gente a la que le gusta porque tiene una arquitectura muy interesante, pero hay gente que lo odia por lo que representa. Al fin y al cabo es un regalo de Stalin, y representa un pasado comunista con el que mucha gente no se siente identificada ni conforme. La verdad es que desde arriba impresiona, pero desde abajo es monumental, ¿eh? La verdad es que es un edificio bastante imponente. Popularmente se le conoce como el pene de Stalin. ¿Qué dices? Yo creo que el señor tenía su ego y, como puedes ver, la forma la verdad es que evoca. Es una pena que no se ponen de acuerdo en qué hacer con él, porque como no tiene muy claro su futuro, no se deciden a limpiarlo. A mí me recuerda cómo estaban las Torres del Pilar antes de que las limpiasen. Bueno. Está muy sucio y la verdad es que podría ser mucho más vistoso. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con las 2 torres de Stalin o con nuestras Torres del Pilar? Hombre, yo con las del Pilar a muerte. No hay ni punto de comparación. ¿Y tú por qué has cambiado estas torres por las del Pilar? Diferentes motivos. Primero, mi mujer es polaca, lo cual es un factor importante, pero además, desde el punto de vista laboral, es un muy buen destino para mí. Es un sitio que está creciendo mucho, donde es muy fácil de encontrar un trabajo de calidad y las condiciones laborales la verdad es que son bastante mejor de lo que podría encontrar en España. ¡Bienvenidos a Varsovia! Estos botones que vais a encontrar en muchos pasos de cebra, al contrario que en España sí que son efectivos, ya sea por civismo o por las multas, aquí en Polonia la gente no cruza los semáforos en rojo. ¿Multas por cruzar? Sí, la última vez que oí de una fue un amigo mío, 100 zlotys por cruzar en rojo, que al cambio son unos 25 euros. Ostras, pues así te lo piensas. Sí, te piensas mucho lo de cruzar en rojo, no creo que tengas tanta prisa. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando vine aquí por primera vez son estas cajas verdes. ¿No son papeleras? No, no son papeleras, las podréis ver por toda la ciudad y están llenas de arena. Ajá. Que los operarios municipales se dedican a esparcir en las aceras cuando nieva para que la gente no se resbale. Ah, vale. Porque aquí ¿cuánto nieva? Aquí ahora mismo, como puedes ver, hace sol, pero en invierno nieva bastante. Podemos llegar a estar a menos 30 grados en casos extremos, pero normalmente es en torno a menos 15, menos 20 en invierno. Hemos visto que la ciudad está creciendo, reinventándose, pero también quedan restos del pasado. Sí, esto, aunque pueda parecer lo contrario, no son los restos de un edificio bastante antiguo, sino que son los restos del muro que dividía el gueto de Varsovia. Aquí podéis ver un mapa del mismo, lo que ocupaba gran parte de la ciudad. Este muro originalmente tenía unos 3 metros de altura y cercaba todo lo que era la zona donde estaban los judíos obligados a vivir. Y como podéis ver, no es un territorio uniforme, no es un rectángulo, sino que hay zonas que están excluidas. Por ejemplo, esta zona de aquí era una estación de metro a la que los judíos no tenían acceso. ¿Era el más grande de Europa? Sí, este gueto tenía el mayor número de habitantes de cualquier otro gueto en Europa. En torno a 450.000 habitantes. Es un tema delicado, hay mucha gente que prefiere no hablar de ello, pero está muy presente en la vida diaria. Este es uno de los pocos edificios que permanecen todavía en pie de antes de la guerra. Creo que el total de edificios que se mantienen está en torno a 150. Han puesto la recesta para evitar que los cascotes dañen a la gente y lo que han hecho ha sido taparlo, yo creo que un poco por decencia,
o por estilismo para que no se vea el estado en el que se encuentra. Este edificio lo dejan aquí tal cual, aunque se esté derruyendo. No sé exactamente el estado en el que se encuentran las negociaciones, pero hasta donde sé, la ciudad no puede intervenir ni hacer nada al respecto, porque bueno, una vez que acabó la guerra, mucha gente o bien murió o abandonó el país, con lo cual no se tiene muy claro quién es el dueño, si este todavía vive o quién es la persona que puede facilitar las obras, con lo cual la ciudad, por motivos legales, no puede hacer nada. Aragoneses por del mundo. ¿Y este sitio tan bonito al que nos has traído? Pues este es un parque, se llama Park Łazieński, que con polaco no se entenderá, pero significa el Parque de los Baños. Tiene en torno a unas 47 hectáreas, así que te puedes imaginar que se tarda cierto tiempo en ir de una punta a la otra. Y ahora estamos en una zona que se llama el Palacio de la Isla, porque como puedes imaginar es un palacio en una isla, en uno de los lagos del parque, y es uno de los edificios más interesantes de este complejo. ¿A ti no te recuerda un poco al Parque Grande? Sí, tiene ciertas cosas en común. Yo creo que es el mismo tipo de distribución de lo que son los árboles, los caminos y diferentes colinas. ¿Tu familia ha venido a verte? Sí, es el primer sitio al que traje a mis padres cuando vinimos por primera vez a Varsovia hace un par de años. ¿Y tú cómo te sientes de Aragones? Yo, bueno, hasta la médula. He hecho mucho de menos vivir en Aragón, he hecho mucho de menos a mi familia, a mis amigos, he hecho mucho de menos la comida. El clima sobre todo, no tanto el cierzo, pero el calorcico. Y la verdad es que sí que tengo ganas de volver, aunque sea a hacer una visita. ¿Y ahora en qué lugar nos encontramos de este inmenso parque? Esta parte del parque está dedicada a Chopin, a Frédéric Chopin, como podéis ver en este monumento, que es uno de los polacos más influyentes de la historia y un gran referente en la música clásica. Toda esta zona está diseñada para albergar conciertos, y aquí cuando hace buen tiempo, en verano o en cualquier ocasión especial, se organizan conciertos de piano y siempre pues hay un montón de gente que viene a disfrutarlos. Chopin quería ser enterrado en su país, en Polonia. Sí, eso es lo que se comenta, pero porque la vida es como es, él acabó enterrado en Francia, porque los franceses son muy de reclamar todo lo que pillan, pero después de ciertas trifulcas acabaron trasladando el corazón aquí y está enterrado en una iglesia de aquí de la capital. O sea que por lo menos su corazón reside donde él quería. Exactamente. Eso no implica que no podamos disfrutar de la música. ¡Qué bueno! Estos bancos están distribuidos por toda la ciudad con diferentes melodías. Chodź powoli. Bueno, te vemos muy bien acompañado. Sí, estos son mis cachorros, Dalek y Tola. Tienen 2 añicos. ¿Y son polacos? Sí, los adoptamos de una organización hace 2 años y llevan con nosotros pues desde que nos mudamos aquí a Varsovia. Dalus, powoli. Como puedes ver, ladra en polaco. Dalek, hey. Ahora vamos al bosque que tengo justo enfrente de casa. Y tan enfrente, ¿eh? Sí, que nos ha costado 30 segundos. Nada, puerta a puerta, esto es una maravilla. Aquí tienen jabalís, tienen ardillas, algún que otro ciervo también hemos visto alguna vez. La forma en que Varsovia está construida sí que da lugar a que haya muchas zonas verdes urbanas, que ahora están poco a poco siendo absorbidos por la ciudad. En el otro lado de este bosque están construyendo muchas urbanizaciones. Y una pregunta, ¿las bodas polacas son como las españolas? No, si me preguntas a mí yo creo que son mucho mejor. La mía fueron 3 días, lo normal son 2. Está lo que es la boda en sí y el día siguiente se llama Poprawiny. Se traduce como para hacerlo mejor, que es una boda, una segunda boda, digamos, una fiesta con los amigos íntimos, la familia más cercana, en la que básicamente, como ya no está la presión de toda la ceremonia y toda la gala, pues la gente se dedica a disfrutar. Anda, ¿qué busca? Habrá olido un topo o igual alguna raíz. Como si llega a Aragón, ¿eh? Sí, a poco que se despiste. ¿Esta es tu pandilla de amigos aquí en Varsovia? Sí, estos son mis amigos, mis compañeros de trabajo. Hola, chicos. Hola. Son un poco cada uno de su zona, pero bueno, son buena gente. ¿De dónde sois, pues? Yo soy de Murcia. De Valencia, de Tuón. ¡Hombre! Hemos adoptado. De Madrid. Es un buen mix. Sí, tenemos lo mejor de cada uno. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es esta zona? Este sitio se llama Hala Kosiki, una zona así donde puedes encontrar diferentes tipos de restaurantes y bistros. Es un sitio bastante majo. Me recuerda bastante en la estructura al mercado central, como puedes ver con las vigas de metal y las Sí. salas. Y también es un rollo estilo lo que hay ahora en Puerta Cinegia, que es diferentes tipos de restaurantes con la zona de mesas comunes. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué bares hay? Sí, pues mirad, si queréis, ese es uno de nuestros favoritos. Sí, tenéis de todo. Tenemos sushi, tenemos hummus, tenemos cervezas. También hay tiendas de diferentes productos naturales. Tenéis un poco de todo. Habéis hecho una pequeña familia aquí, ¿no?
Sí, lo que bueno. tiene, no, es que no tenemos más amigos y es lo que ha tocado, es como la familia, claro. Una familia con el primo cotontico y todo. Claro que no se elige. No se puede elegir. Parad ya, que ya toca darle su tarta de cumpleaños. ¿Cómo que es su tarta de cumpleaños? ¡Que es su Anda. cumpleaños! Pero si no nos Hostia. ha dicho nada en todo el Mira qué día. carita tiene y cumple 35. 31. No va a tener posibilidad de soplar las velas porque no nos han dejado, pero... Porque aquí no se Imagínate puede, que hay no se una llama puede. aquí. Pero te vamos a cantar la canción versión en polaca, polaco, ¿no? la versión polaca, que es un poco distinta a la de española. Stolat, stolat, jensi, jensiena. Yesteras, yesteras, jensi, jensiena. Jensiena. El deseo, ahí. ¿Qué has pedido? Ah, eso no se dice, que si no, no se cumple. Oye chicos, pues yo creo que con este deseo no soplado podemos despedirnos por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos dejado disfrutar de este día. Hasta luego.